Hola, ¿qué tal mi gente bella? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Moni Cosmetics. Y el día de hoy ya estamos nuevamente en nuestro espacio. Eso me da muchísimo gusto compartírselo. Ya vamos a estar grabando aquí. Este va a ser más o menos el fondo que ustedes van a estar viendo a lo largo de los videos. Y pues bueno, a todos los que son recurrentes ya más o menos me entienden, ya saben de qué estamos hablando. Les mando muchos besitos, bendiciones. Y a los que son nuevos, pues bueno, yo espero que te suscribas picándole a ese botoncito que dice suscribir o subscribe, dependiendo de donde tú te encuentres, no sé en qué región estés. Si estás viéndome de otra parte que no sea México, te agradezco que me dejes tu comentario y me digas de dónde me están viendo. Y sobre todo que activen campanitas, dejen like, pero como les dije, lo más importante para mí es conocer sus comentarios. Hoy estamos haciendo un maquillaje muy al estilo de Jennifer López, pero con productos muy económicos que son nacionales, es decir, los podemos encontrar aquí precisamente en México. No se preocupen, también les voy a estar haciendo una secuencia de productos que van a ser económicos y que pueden ustedes encontrar a lo mejor a nivel un poquito más internacional o también que venden en Estados Unidos y que son de precios bastante accesibles. Ya se los dije, este es uno de los maquillajes que traemos de propuesta para que vean ustedes que no necesitamos desembolsar tanto billuyu, tanto dinero, tanta marmaja, tanto money para vernos hermosas y glamorosas. Sin más ni más, mi gente, para no darles tanto bla bla bla, vamos a ver cómo se lleva a cabo este maquillaje y cuáles fueron los productos que estuvimos utilizando. Sobre todo, a lo largo de todo el video van a ver ustedes también los comentarios acerca de cada uno de los productos. ¿Qué utilizamos y con qué técnica lo aplicamos? Eso es lo que ustedes van a estar viendo a lo largo de todo este recorrido en estos minutos aquí en Moni Cosmetics. Así que, sin más ni más, vamos a decir, corre video y corre ya. Para comenzar con la preparación del rostro voy a ponerme o aplicarme este primer que es de la marca de Clean Color, es el Selfie Perfect, que es para el brillo. Esto es para que te dé un aspecto un poco más lozano. Ya sabes que todo lo que lleva un poquito de brillito o de satín, obviamente pues te va a dar un aspecto un poco más jugoso, así le llamamos en este mundo del maquillaje. Y pues bueno, ya que tenemos bien asentado el producto, vamos a colocar estos dos productos súper económicos que a lo mejor aquí no se alcanzaron a ver, pero te digo cuáles son. Son de Clean Color también. Este me gusta porque es un poco más grueso y te ayuda a rellenar los espacios, pero para definir utilizo este de Italia Deluxe que trae la punta súper finita, me encanta de verdad, aunque es un poco dura y esto sí puede llegar a tumbar las cejas, precisamente por eso hice este dupe o esta dupla, para que uno pues bueno me ayude a darle definición, que sean trazos un poco más finos y después empezamos a rellenar con este producto que te mencionaba de la línea de Clean Color. Si te observas, la punta es mucho más cremosa. Si esto te sucede, lo único que te recomiendo es que o lo selles con un poco de sombra o utilices el producto que vas a ver al final de todo este tutorial. Le vamos a ir dando el trazo y rellenando todo el área de la ceja para que quedemos chulas, de bonitas, de preciosas. Recuerda que la ceja es el marco más importante de tu cara. Estos dos productos salen muy muy buenos y te los recomiendo bastante. Y ahora vamos con esta marca que es de Essence, que es el Stay 24 horas. Es un corrector muy ligero y esto los puedes encontrar en los supermercados, sobre todo en Walmart, que es donde yo lo puedo encontrar, no en todos. Aquí en Guadalajara yo lo he podido ubicar en Niño Obrero y pues bueno, con él voy a estar haciendo la limpieza de mis cejas. Si te fijas, con el aplicador estoy utilizando nada más para delimitar precisamente y limpiar los excesos que hubieran podido quedar con los lápices, pero ahora con los dedos voy a estar dándole precisamente pues este toque. Los dedos son muy buenos para calentar los productos y aparte te ayudan a texturizar para que se vayan metiendo también en las partecitas donde ya tenemos a lo mejor pequeñas líneas de expresión, por lo cual sí te lo recomiendo. Y ya después le vas a estar aplicando con la esponja que es de la línea de Adara, también es muy económica y es muy buena. Yo ya le puse un poquito de sellador para que quede mejor impregnado el producto y pues bueno, no se me mueva de ese lugar, no se haga tan cremoso porque si es un producto un poco cremosito, para ti que tienes el cutis graso, pues bueno, tengas en consideración eso, pero es bastante ligero. Y las dos bases que voy a estar utilizando son estas de Bisú y de la línea de Marie Fair,
Bisú es muy ligera, demasiado ligera. Este se los recomiendo para las pieles muy jovencitas que no tienen absolutamente casi imperfecciones porque te deja un acabado muy natural, pero pues bueno, necesitarías unas cuatro, digamos, aplicaciones para que tú puedas darle una aspecto un poquito más cubriente y yo te recomiendo también que lo utilices con una kabuki porque si lo haces con la esponja le vas a estar quitando los excesos y entonces te vas a estar gastando muchísimo producto. Es un producto bueno, no es a lo mejor el favorito para las que ya queremos cubrir un poco más, pero la verdad es que te hace una buena chamba. Con el de Marifer me gustó muchísimo el terminado. Si te fijas aquí le estoy dando otro pad porque no fue suficiente la cantidad que puse. Con la kabuki estoy tratando de acercarme a las áreas, sin embargo la parte de la ceja, como esta kabuki no es tan precisa, es un poco más ancha, lo que voy a estar haciendo es limpiarla obviamente con la esponja y pues bueno, si tú ves aquí vamos a toques, toques, toques. Esto es para que veas cómo se aplica la base. Posteriormente, como te dije, vamos a aplicarlo o a sellarlo con la esponja de Adara. Nuevamente ya le puse un poco de sellador. Esto es para que el producto se vaya adhiriendo al cutis o a la piel y pues bueno, vamos a ir trabajándolo en pequeños toques también, así como lo estás observando. Posteriormente, si te fijas aquí, estoy limpiando la parte de la ceja porque esta es muchísimo más precisa y recuerda llevar también tu maquillaje hasta la parte alta de tus sienes y también obviamente hacia las orejas. Aquí estoy aplicando este de Marifer, es un poco líquido, también es digamos para pieles muy jovencitas o para aquellas que no tienen tantas imperfecciones. Esta base me gusta mucho, aunque huele un poquito raro, ya huele un poquito a químico, pero da una buena cobertura, te dura durante todo el día, se mantiene ahí en la piel. La realidad es que huele, el olor se va posteriormente, no dura mucho tiempo y tiene un nivel de cobertura mucho más alto que el de Bisú, entonces pues bueno, se hace una buena combinación con estas dos bases. Aquí si te fijas ya lo estoy otra vez sellando con la esponja para que le dé un terminado mucho más natural y que quitemos todos los excesos. Le voy a dar otra pasada que no vas a ver aquí en cámara, pero que la verdad sí fue necesario. Y ahora con este lápiz de Bisú, me gusta el corrector, la verdad es que tiene una cobertura ligera, pero es un poquito grasoso para aquellas que tienen la piel un tanto grasa, pues bueno, sí les puede llegar a generar un tanto más de oleosidad, cosa que se puede recuperar después con los polvos que utilicemos. Y pues bueno, también voy a estar aplicando este que es para el visajismo, que es en un tono un poco más oscuro. El tono que apliqué de la línea de Bisú es el número 1 y estamos aquí haciendo, miren, la delimitación. Lo vamos a trabajar con la esponja precisamente porque si lo hacemos con la kabuki, pues bueno, lo que vamos a provocar es un reguero y aquí lo que yo quiero es que precisamente queden muy definidas las áreas. Nuevamente te recomiendo que le pongas un poco de sellador, esto ayuda a que los productos, uno, se vayan impregnando, dos, se vayan trabajando de una manera más amable y pues bueno, sobre todo en los productos económicos lo que necesitamos es darle un terminado que se vea profesional. Todos estos tips son precisamente para que si tú quieres utilizar productos que no sean tan costosos, pues bueno, más o menos vayas viendo cuáles son los trucos para que estos queden con un terminado como si fueran de alta gama. Y lo que sí te puedo decir es que todos estos productos que estoy utilizando en su mayoría no sobrepasan los 30 a 40 pesos aproximadamente, ya depende de cada producto. Por ejemplo, en el caso de Bisú es muy económico sobre todos estos correctores que estuvieron viendo. Y ahora de la línea de Clean Color voy a tomar estos polvos que se supone que son para sellar en el rostro, pero que yo los compré en un tono muchísimo más oscuro y que es un tono pues entre frío, no es tan cálido, si tú te fijas es un tono café más bien intermedio. Esto me gusta mucho, ya te lo he dicho, porque los tonos neutrales le quedan a casi todos los tonos de piel y pues los utilizo para hacer el visajismo. Aquí ya estoy sellando la parte donde había trabajado con el corrector de Bisú y ahora voy a aplicar estos polvos que son sueltos y translúcidos de la línea de Bisú para hacer nada más la delimitación en la parte baja del visajismo que ya había aplicado para que se marque un poquito más y también lo voy a colocar en la parte de la nariz, que es en donde mayor oleosidad presento yo. Aquí le puse también un poco en la parte de la zona de los labios, con estos calores que están haciendo tremendos, llega a sudar muchísimo esta parte, donde tenemos precisamente la división entre el labio y la nariz. Y ahora con los polvos de Adara voy a sellar el resto del maquillaje para que no me reseque tanto el rostro y los estoy aplicando con una brocha para que no quede tan compactado el producto y me reseque precisamente las áreas de mi piel. Y de la línea de Bisú voy a estar aplicando este tono que es el bronzer
los rubores son ultra pigmentados. Te recomiendo que le pongas súper poquito porque si tú te fijaste, pues bueno, fue casi nada más tocar la piel y sácate las babuchas que queda, mira, como si fuéramos la Heidi de las praderas. A mí ya saben que esto me encanta. Aparte después, cuando terminemos el maquillaje y si te quedó algún exceso, pues lo puedes retirar con las brochas con las que estuviste aplicando los polvos. Y ahora de la línea de Olé, estos rubores están como unos 25 pesos aproximadamente, un tono rosado. Lo voy a poner más cerca de las manzanitas para que le dé un poquito más de frescura al rostro. Y ahora, si tú observaste, voy a tomar esta sombra metálica. Ahí te va el super tip. Cuando las sombras que tenemos son económicas y no pigmentan como quisiéramos, pues bueno, o también a veces de alta gama, si ha llegado a suceder que no pigmentan de manera tremenda, lo que podemos hacer es utilizar una sombra metálica como base que sea en gel, en crema o un lápiz delineador, pero que sea bastante cremoso. Esto también te lo voy a reafirmar al final del video. Y aquí estoy utilizando este de la marca de que Vive. Si tú te fijas, tiene los colores pues un tanto grisáceos con una subtonalidad azul. Aquí pareciera que vamos a hacer otro tipo de maquillaje, pero no te asustes, fíjate bien que es nada más una base. Este tono beige de la paleta de Ocalan, que es de la línea Nature, creo que así se llama la paleta, ya tiene mucho tiempo que salió a la venta y fue supuestamente un dupe, no recuerdo si de Kat Von D o si fue de la línea de Urban Decay y pues bueno, aquí lo estoy aplicando todo con brochas que son bastante económicas. Esta es una brocha genérica. Si te fijas, lo estoy llevando en la parte de arriba para que me suavice un poco precisamente el trabajo de este producto en gel. Ahora voy a aplicar el tono café, que es un tono pues también un poco intermedio, si tiene una cierta subtonalidad más bien fría, lo que le va a ayudar precisamente a este tono que estoy poniendo, que es en un tono más silver, un poco más lavanda, y lo voy a estar llevando hacia la parte de mi cuenca. Nuevamente vuelvo a suavizar si tengo que hacerlo con este tono beige para que pues bueno vaya teniendo precisamente o vaya perdiendo la intensidad, la sombra de abajo, sin que le quite precisamente la proyección que tenemos de que se vea un tanto más metálica. Te digo, las brochas también van a ser de las más económicas que yo tengo en mi kit y ahora vamos a aplicarlo con esta sombra tinta que le va a dar mayor profundidad a la sombra café que ya estás viendo tú. Mira cómo vamos trabajando de manera gradual en pequeños toques. Esta brocha que traigo es de la línea de J&K, que la encuentras aquí también en Guadalajara y en gran parte de la República. La he visto también en el Estado de México, la he visto en el Distrito Federal. A donde he podido viajar, pues me he encontrado estas brochas. No son tan baratas, pero obviamente sí son muchísimo más económicas que una Morphe o cualquiera de las de BH Cosmetics, que son más difíciles de conseguir. Y ahora fíjate bien cómo voy a aplicar un tono cobre y va a tapar precisamente la sombra grisácea que traemos en la parte de base, pero observa la luminiscencia que tiene la sombra. Esta sombra sin esa ayuda no hubiera pigmentado de esta manera ni hubiera refractado la luz así de intenso. Entonces aquí te paso un tip para que tú puedas también pues hacer estos truquitos y que nuestros maquillajes se vean muchísimo más bonitos y lucidores. Y ahora vamos a aplicar esta sombra que es en tono dorado intenso y observa nuevamente la luminiscencia. Si tú te fijas, al final del ojo cercano a la parte del lagrimal no he colocado tanta sombra y eso le va a quitar un poco la luminiscencia, pero mira qué bonito va quedando el terminado. Recuerda siempre tratar de estar trabajando las sombras para que queden empalmadas sin que se vea una encima de la otra, pero que tampoco quites los colores. Eso es el trabajo de difuminación más difícil, se puede decir, del maquillaje, el que las cosas te queden de manera, pues sí, notorias, pero no marcadas. Espero haberme dado a entender. Y ahora voy a aplicar esta sombra que es en un tono champán para darle precisamente proyección al párpado y darle una abertura en esta parte donde tenemos el lagrimal, porque esto hace que los ojos se vean más grandes y si te fijas lo voy llevando también un poquitito a la parte superior donde ya había puesto las otras sombras para que precisamente me abra el ojo. Y ahora con la misma brochita que había colocado las sombras superiores, pues bueno, le estoy dando base con el tono beigecito que viste que apliqué al principio. Esto es para que no se vayan a correr los otros colores y voy a aplicar nuevamente reflejo espejo, la sombra café. Posteriormente vamos a estar trabajando con la sombra tinta, luego con la sombra champán, no, con la sombra cobre, perdón, luego la dorada y al último la champán en el mismo orden.
Recuerda que también en la parte baja tenemos que trabajar la difuminación porque si no, pues bueno, se quedan como manchones. Esto es como lo más, digamos, no trabajoso, no difícil, pero sí lo que lleva un poquito más de tiempo en el maquillaje. Si no tienes mucho tiempo de maquillarte, lo que te recomiendo es, bueno, ¿qué te parece si lo dejamos para otro video? Si te gusta la idea, déjamelo saber en tus comentarios y ya estaremos dándote esos tips para cuando tenemos muchísima prisa y queremos irnos lo más pronto posible. Aquí te estoy enseñando nuevamente las sombras y pues bueno, vamos a hacerle el mismo efecto que la parte superior para que el ojo se vea pues muy al estilo de Jennifer López, como te comentaba, es decir, es un maquillaje que es lucidor, pero es un tanto más discreto, con tonos que son muy llevables con cualquier tipo de ropa y con looks también hasta un poco más deportivos, aunque pues bueno, tendríamos que quitarle un tanto más el glam. Ahora de la línea de Arabian ya he puesto las pestañas, el rímel en las pestañas, pero si te fijas me manché la parte superior. Ajaja, no te asustes, no te preocupes, no necesitas desmaquillarte la parte superior. Con la misma cepillito de tu trabajo de cejas que hiciste con el lápiz de cejas, le vas a quitar ese exceso ya que se haya secado. Si lo haces en húmedo, pues sí lo vas a llegar a embarrar, entonces te recomiendo que lo pongas un poquito después ya que haya estado el producto en tu párpado. No lo hagas muy seguido porque sí llega a lastimar, estas zonas son muy sensibles. Y ahora estoy trabajando con este delineador que es en terminado mate de la línea de Italia Deluxe. Es muy bueno, pero lo tienes que estar trabajando con mucha paciencia porque sí se llega a secar muy rápido. Y esta es recomendación de Luis Torres en los productos más económicos que puede encontrar él y que nos dijo cómo armar un kit. Él es súper, súper bueno. Y también estas pestañas son recomendación de Luis Torres. En alguna ocasión vi que utilizaban su imagen para, pues, que lo promoviera estas pestañas y la verdad es que son muy bonitas, sí son un poco plásticas, pero fíjate tú, en mi otro ojo qué bonitas se ven y además ya vienen enchinadas de manera, pues no natural, pero sí ya en el paquete y voy a utilizar también este pegamento de ADN que me ha gustado mucho, fíjense, yo utilizo por lo general un pegamento que me cuesta más de 200 pesos, es bastante costoso y pues bueno, el pegamento se llega a secar si no lo estás cuidando, si no los cierras, pero también con el abrir y cerrar del tiempo pues se van secando estos aplicadores. Aquí recuerda que hay que dejarle un tiempo a la pestaña, yo me la puse un poquito antes para cuestiones del video, pero la otra sí me esperé que pegara un poquito más y se puede colocar de una manera más efectiva porque no se está moviendo la pestaña. Estas pestañas que son plásticas, como ya traen una forma un poco más delimitada, es más difícil que las trabajes, pero la realidad es que la pestaña está preciosa y son muy económicas. Hay otras más económicas, sí, pero esta tiene un terminado muy bonito y parecieran como si fueran pestañas reales, no te pican. Yo ya saben que soy alérgica al látex y estas pestañas la verdad es que no me molestaron. Y ahora vamos a delinear la parte interna con este lápiz de la línea de Bisú. Ya saben que los Tintaline son de mis favoritos para la cuestión del delineado. Y de Bisú voy a aplicar este iluminador que es en una terminación dorada. Si tú eres de piel fría, pues bueno, este tono no te va a quedar como que muy ad hoc. Yo soy más bien neutral, con una cierta subtonalidad en rosa. Entonces por eso los dorados brincan un poquito en mi tono de piel, pero quedan bastante bonitos por esta neutralidad que mantengo en mis tonos. Y ya se me había roto, por eso fue mi carita de ups, I did it again. Pero bueno, vamos a aplicar también el sellador, que este lo compré con Ulises en Harry Cosmetics, es muy económico, es de té verde, pero lo puedes encontrar en otras partes. Trata de buscar productos que sellen y que no te dejen apelmazado porque a veces traen demasiado silicón y esto no es bueno. Y vamos a terminar con este lápiz de la línea de Bisú que me encanta, pero para que se vea un poquito más natural como Jennifer López, lo que estoy haciendo es quitar los excesos con el dedo. Esto puedes hacer tú si no quieres que tu labial quede como tan marcado, para que te dé un aspecto un poquito más digamos, parecido a tu tono de labial. Y sellamos ahora las cejas con este producto de Essence. Si te fijas, la otra ya está trabajada. Esto es lo que te decía, este tampoco lo encuentras tan fácilmente en Obregón, por ejemplo, aquí en Guadalajara, pero sí en la parte de Walmart, Niño Obrero, si es que tú quieres buscar estos productos que son muy económicos y muy buenos. Así es, mis bellezas, hemos llegado a la parte final de todo este recorrido y pues bueno, ustedes ya se dieron cuenta cómo es que hacemos que las paletas se proyecten de una manera un poco más metalizadas poniendo este tipo de productos que son en gel o que también lo pueden hacer con un lápiz que sea un poco más cremoso, que no sean de esos que se secan de manera inmediata.
porque si no, pues bueno, el resultado va a ser diferente a lo que estamos buscando, puede llegar a ser un tanto más catastrófico, pero ustedes se dan cuenta ya cuando ponemos las sombras metalizadas y también obviamente las sombras que van en otra tonalidad, no queda del mismo color que la base que estuvimos colocando, así que con toda confianza. Cuando son lápices, pues ahí sí te recomiendo que sean más o menos dentro de la gama de los colores que vas a estar aplicando en tus párpados, pero si no, perfectamente en gel tú lo puedes colocar, te le va a dar mayor luminiscencia, sobre todo buscando que sean metalizados, esa es la idea. Y pues bueno, ya vieron ustedes cuáles son los productos, a excepción de este de Essence, que no es mexicano, pero que lo pueden encontrar en los Walmart, no en todos, hay que estarlo buscando, eso sí, no todos los productos de Essence se venden ahí, pero son bastante asequibles, como ustedes se pudieron checar cuando les estuve diciendo más o menos los costos dentro de lo que es este video. Espero que les haya gustado. Esta es la propuesta, muy bronceada, muy Jennifer López. Ya saben que aquí los tonos varían, pues obviamente por la iluminación, pero créanme lo que en persona es muy similar a los tonos que yo utilizo. A lo mejor el labial es un poco más café, no quise meterle otro color ni otros que tengo que son pues un poquito más difíciles de conseguir. Estoy tratando de darles opciones para que ustedes gasten lo menos posible y se vean chulas, primorosas, guapísimas, hermosas, tal cual somos unas reinas. Y yo los espero en la siguiente emisión de Moni Cosmetics. Les mando besitos, bendiciones, buena vibra y solamente me queda decirles que los espero. Hasta la próxima, mi gente. Bye bye.